habíamos mencionado que el objetivo del curso es el de resaltar la importancia del comportamiento ético del servidor público en el ejercicio de sus funciones y dentro del marco del Código de Ética y su reglamento, así como del Plan Nacional de Integridad Pública que promueve el Estado peruano. En ese orden de ideas, en la semana pasada habíamos iniciado esta sesión 1, el día jueves 31 de marzo, analizando el tema de la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción. Asimismo, tenemos como segundo tema el Código de Ética de la Función Pública. Para la sesión del día de hoy, miércoles 6 de abril, tenemos el tema la corrupción y sus efectos y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En cuanto al primer tema, habíamos mencionado varios ejemplos y conceptos sobre lo que es ética. Habíamos también establecido el marco normativo que regula esta situación de ética en la función pública, pero la ley establecía, el Código de Ética, a la cual vamos a llamar la ley, establece en su artículo 1 cuáles son esos principios, esos deberes y esas prohibiciones éticas, ¿bien? Respecto a lo que se conoce como el Código de Ética de la Función Pública, señalando que estas prohibiciones, estos principios, estos deberes rigen para todas las entidades de la administración pública. Y que para los fines de esta ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública a todas aquellas que se encuentran indicadas en el artículo primero del texto único ordenado de la ley 27.444, que es la ley, el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, incluyendo en este caso a las empresas públicas. Asimismo, es de mencionar que el Código de Ética define qué debe entenderse por función pública. En tal sentido, el artículo 2 de la ley señala que la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. En tal sentido, aquí no viene ese tema de que no yo soy nombrado, no yo soy locación de servicios, no yo soy casa, ¿correcto? Aquí entran todos, ¿correcto? Es toda persona que realiza una actividad, sea de naturaleza temporal, te contrataron por cierta actividad que va a durar de tal plazo a tal plazo, inicio, término, o te vienen contratando y te van renovando esos contratos mes a mes para el caso de lo que son locación de servicios, o de manera permanente, ya sea que usted sea una persona nombrada, ¿bien? Cualquiera que sea esa situación, puede realizarse por una persona, entendiendo que esa persona, por esa actividad que realiza, ya sea temporal o ya sea permanente, ya sea que le cancelen o no le cancelen, es decir, sea remunerada o sea honoraria, es decir, ad honorem, donde no cobra, debe ser realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública. ¿Bien? Entonces, todas estas personas terminan siendo realmente parte del sector público a quienes les es aplicable precisamente este tema del Código de Ética de la Función Pública. ¿Bien? Entonces, el mismo Código de Ética hace referencia a quién debe entenderse
por aquellos funcionarios que realizan una actividad al servicio o a nombre del Estado. ¿Bien? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque definitivamente es a este sector a quienes se les termina entendiendo como aquellos que realizan una actividad en nombre del Estado. ¿Bien? Ahí hay que tener entonces en cuenta esta definición y alcance de lo que es función pública para los efectos del Código de Ética, que es el tema que estamos analizando el día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Entonces, aquí tenemos este tema del Código de Ética, entendiendo que los fines del Código de Ética para efecto de lo que es la función pública es que estas personas que realizan una actividad permanente o temporal con estipendio de remuneración o no, ¿correcto? Están al servicio de la nación. Son lo que ahora se conoce como empleados públicos. No, que mucha gente a veces piensa, dice, no, yo soy funcionario, no, yo soy servidor público. En realidad todos son empleados públicos y todos están al servicio de la nación. Ya sea, vuelvo a repetir, que su función sea honoraria, ya sea que su función tenga un tema de cancelación de los servicios que brinda, ¿ya? Sea temporal o sea permanente, el hecho es de que usted brinda un servicio al nombre de la nación. ¿Bien? Por lo tanto, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, según la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Y eso es importante saber, señores, porque lamentablemente, y esto también hay que decirlo, hay algunas personas que entran a laborar al sector público y a veces no reúnen esa idoneidad para el cargo, y es la primera vez que están ahí, ya sea por la razón que fuera, ya sea porque apoyaron al candidato, ganó como alcalde para un gobierno regional o local, o apoyó a tal persona y ahora se encuentra trabajando con la administración pública y no reúnen, en algunos casos, ese tema de idoneidad. Podrá tener los méritos, ¿correcto? En el sentido de meritocracia, en el sentido de tener los conocimientos y demás cosas, pero a veces no tiene la experiencia, y la experiencia es muy importante en el tema del sector público, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Y cuando digo de tomar decisiones, estoy refiriéndome no solamente al ejercicio de función pública, sino a aquellos que ya son gestores, es decir, aquellos que sus decisiones van a afectar a los ciudadanos. Es decir, estamos hablando de personas que realizan gestión pública. Porque no es cuestión, y aquí viene un tema que planteo, a lo mejor ustedes pueden tener una idea distinta, pero cuando alguien ingresa a un tema de gestión pública o candidatea para un cargo público, ya sea a través de un concurso público de méritos o ya sea para un tema de elección popular, debe tener los conocimientos necesarios para estar en el lugar en el que va a estar. No puede venir y decir simplemente, bueno, pues voy a hacer lo mejor que pueda con la mejor intención, pero cuando llegue el momento de tomar una decisión, si usted no conoce de las normas, si usted no conoce de las consecuencias de ese MOF, de ese ROF, de la ley orgánica del sector, de la entidad en la que usted se encuentra, o, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades o de los gobiernos regionales, o de algún sector, ¿no es cierto? Si usted no sabe de eso, no sabe de la ley del procedimiento administrativo general, no sabe de directivas, y va a tener que tomar decisiones, tenga mucho cuidado. Porque por algo le dicen a esta
a la realización de las actividades en el sector público la casa del jabonero, que quien no cae resbala, y hay que tener mucho cuidado. Y una de las cosas que también debe de saber es precisamente esto, el tema del código de ética. Cuando usted entre a elaborar al sector público, no solamente debe saber las normas, sino también este código de ética. Porque cuando usted discierne el cargo, cuando usted asume el cargo, asume también las responsabilidades del cumplimiento del principio de legalidad que debe primar en todas las actividades de los funcionarios del sector público. Y dentro de esas normas no solamente está la Constitución, también está esto. Oiga, señor, ¿eso qué cosa implica? ¿Que cuando yo entro a trabajar al Estado tengo que saberme todas las leyes? Sí, señor. Porque en base a eso van a fiscalizar sus actividades. Pero la ética no es una cuestión de principios, de deberes y obligaciones. Sí, pero es una ley. Y ahí es donde viene el tema, ¿correcto? Que es lo que nosotros veíamos en la semana antepasada. El Código de Ética está aprobado por la Ley 27.815. Esta Ley 27.815 aprueba el Código de Ética de la función pública. Y dentro de sus normas, porque habíamos mencionado algunas de ellas, está el concepto de servidor público, que va de la mano ahora con la ley Servir de empleado público. En tal sentido, para el Código de Ética, el artículo 4 de la norma precisa que se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Es decir, aquí entran todos, señores. Entra todo aquel que se cree funcionario de confianza, regidor, consejero regional, ministro, congresista, alcalde. Entran todos, ¿correcto? En cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo. Para efectos del Código de Ética, entran todos. En tal sentido, no importa el régimen jurídico, menciona este artículo 4 del Código de Ética, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste los servicios, ni el régimen laboral o el de contratación al cual se encuentre sujeto. El ingreso, y ahí viene un tema que yo les mencionaba, el ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del Código de Ética y de su reglamento y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. Es más, es tan importante este tema del Código de Ética que tiene relación, para quienes conocen de gestión pública, con algunos de los, digamos así, sistemas administrativos que rigen a las instituciones del Estado. Se relaciona, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Se relaciona, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Abastecimiento para efectos de lo que son las contrataciones del Estado. Se relaciona, por ejemplo, con el tema de lo que es el Sistema Nacional de Control, entre varios otros. Sobre todo en este tema del Sistema Nacional de Control, cuando nosotros hablamos de control, existe, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley del Sistema Nacional de Control, dos tipos de controles: el control interno y el control externo. Entendiendo que el control interno debe hacerlo las mismas personas que se encuentran dentro de la entidad y cuyos actores comprenden tanto el titular del pliego como hasta la persona que abre la puerta en una entidad del Estado. Y que para efecto de la implementación de este sistema de control interno se ha establecido desde la ley
presupuesto público para el año 2016 aproximadamente, la implementación gradual de este Sistema Nacional de Control Interno, donde la primera actividad que debe tener un jefe de pliego dentro de su desarrollo de actividades anual es por lo menos haber brindado una capacitación al año sobre el tema de lo que es el código de ética. ¿Lo hacen en su institución? Y digo esto porque es importante para fortalecer el tema de la cultura organizacional. Entonces, hay que tener cuidado con este tema del código de ética. Habíamos mencionado el tema del reglamento, ¿no es cierto? Habíamos visto que, de acuerdo a este código de ética aprobado por la ley 27.815, existían principios, existen deberes y existen prohibiciones que deben cumplir todas aquellas personas que de una u otra manera se encuentran vinculadas a una entidad pública. Dentro de los principios tenemos, por ejemplo, los principios de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Dentro de los deberes tenemos, por ejemplo, la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo y la responsabilidad. Y para el caso de lo que son las prohibiciones, tenemos el tema de mantener intereses en conflicto. Están prohibidos de mantener intereses en conflicto. Y vamos a ver qué cosa es eso. Está prohibida también las personas de obtener ventajas indebidas o de realizar actividades de proselitismo político o hacer mal uso de información privilegiada o de presionar, amenazar o acosar en el ejercicio de la función pública. Comenzaremos con los principios. En este caso, tenemos los siguientes. El primero de ellos es el principio de respeto. El empleado público, establece el código de ética, adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y de las leyes. Esa conducta de respeto a la Constitución y a las demás leyes es lo que se conoce también como el ejercicio del principio de legalidad. No está aquí, pero todas las instituciones públicas deben realizar sus actividades de acuerdo a lo que la ley dice, no a lo que usted piensa, no a lo que usted cree. Si bien es cierto, hay situaciones donde se deben tomar decisiones y para ello hay un criterio de discrecionalidad, no todas las actividades son discrecionales, sino que son al contrario, son regladas. ¿Qué significa que son regladas? Significa que son establecidas en leyes. Al momento del ejercicio de su función, usted debe saber qué ley es la que va a aplicar o en qué ley está amparando su decisión. Oiga, señor, a mí me contratan, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy contador, yo soy administrador, yo no sé nada de leyes. No sabes de leyes. Pregunta. Porque el no saber implica vulnerar este respeto, de orientar tu conducta al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Porque esa actividad realizada de esa manera garantiza que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respete el derecho de defensa y del debido procedimiento. Otro principio es el de probidad. Entendiendo que el empleado público actúa con rectitud, con honradez y con honestidad, procurando satisfacer los intereses generales, desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Una de las cosas que hablábamos en la sesión anterior era el tema de los intereses. Un funcionario o servidor público es una persona como usted o como yo. Y tanto ellos como nosotros realizamos actividades motivados por distintos intereses.
Los intereses para efecto de los funcionarios públicos o servidores públicos está referido a intereses personales, hay intereses del partido al que ha participado y hay intereses, como nos dice acá, generales. Cuando uno va a ejercer la función pública, debe desechar cualquier tipo de interés personal o partidario y quedarse con los intereses generales, porque esos intereses generales son los intereses del Estado, y los intereses del Estado son los intereses de la nación. Por lo tanto, frente a un interés personal o familiar, que es un interés individual, prima el interés general. El interés general prima sobre el interés particular. Y lo mismo ocurre con el interés partidario. Cuando usted llega a ser funcionario o servidor público, hablo para efecto de los casos que son electos por el pueblo, y usted deja el tema partidario y se convierte en servidor público. ¿Correcto? Entonces, a eso se llama el tema de rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí, o sea, obtenido por uno mismo, o por interpósita persona. Doctor, ¿qué es eso de interpósita persona? Una interpósita persona es cuando ese funcionario o servidor público que vulnera este principio de probidad, procurando tener ventajas personales, utiliza a terceros no vinculados con esta persona para que realice actividades que no son éticas. Por ejemplo, un juez contrata a una persona para que éste sea su testaferro y como no puede comprar los bienes que están ventilándose en el juzgado en base a una ejecución de una medida cautelar que van a salir a remate, utiliza a un tercero para poder obtener esos bienes. Para los que son abogados, ustedes saben que ahí existe el tema de simulación. Y la simulación, si bien es cierto, es permitida en el libro segundo del Código Civil, esta es causal de anulabilidad de los actos, si es que es una simulación relativa, o de nulidad de los actos, si es que es una simulación absoluta. Para el que desee revisarlo, vaya al artículo 219 del Código Civil y ahí se van a encontrar el tema de simulación. En el 219 para la simulación absoluta, que causa nulidad, y en el 221 para lo que es simulación relativa, ¿no es cierto?, que causa anulabilidad. Muy bien. Si hace eso, imaginémonos un juez o una persona que tiene que, no sé, pues, tomar decisión sobre una medida cautelar también en un proceso disciplinario, ¿no es cierto?, o en la ejecución de un procedimiento de ejecución coactiva, y no puede participar, pues no puede ser postor. Si utiliza este testaferro, está obviamente yendo en contra de la probidad. O a lo mejor yo no tengo ese poder de decisión, pero puedo ayudar a personas para que los trámites sean más rápidos y me consigo a un tramitador, ¿no es cierto?, para que lleguen a mí las cosas, se hacen mucho más rápido, le dan la plata a él, que también las consigue. Ese es el tema de interpósita persona. Hay otros que dirán, no, a mí no me den dinero, yo no recibo nada, déjenlo a mi amiga la vecina. Ahí estás utilizando interpósita persona. Y ahí estás vulnerando este principio de probidad. Luego tenemos este otro principio que es el de eficiencia. ¿Qué implica? Implica brindar calidad en cada una de las funciones de su cargo, procurando tener una capacitación sólida y permanente. Esto viene en relación también con el principio de idoneidad. Señor, necesitamos un profesional que tenga estos requisitos. Ahí viene el tema de idoneidad, ¿no es cierto? Pero esos requisitos a lo mejor los reúnen. Experiencia,
grados, títulos, ¿no es cierto? Pero ¿y el factor ético? El examen psicológico. Ese tema también es importante. Algunos dirán, no, son mis amigos, ellos me apoyaron en la campaña, ahora les vamos a crear un ministerio para ellos. Habrá que ver, sustentar presupuesto. Pero a lo mejor en un gobierno local, a estas personas me ayudaron, ahora les vamos a dar cargos públicos. Ya, perfecto. Les dieron. Lo cual debería haber un tema de idoneidad. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros necesitamos, imaginémonos, tenemos un dolor de muelas, ¿a quién vamos a buscar? A un dentista. No vamos a poner en el cargo a un contador. Necesitamos un dentista, el contador no sacará muelas. El contador podrá saber mucho de contabilidad, pero no es el indicado para este puesto. No es que me ayudó en la campaña. Ya verás tú cómo lo haces. Imaginémonos que así sea y lo pongan. No está bien, pues. O sea, discernir un cargo donde tú sabes que no eres el idóneo, no deberías aceptarlo. Pero aún así, si así fuera la situación, bueno, pues capacítate, pues, ¿no? Ya te pusieron ahí, verán, pues, si es que después habrán investigaciones sobre si reunió o no reunió las características necesarias para encontrarse como funcionario, servidor público en una determinada entidad del Estado. Pero lo cierto es que necesita capacitarse si es que ya está ahí. Si solamente va a hacer lo que le dicen sus superiores, tiene que tener muchísimo cuidado porque los intereses que puedan tener ellos van a ser plasmados en los informes que usted redacte. Y esos informes deben ir no por el lado de los intereses de quienes lo contrataron, sino por el lado del respeto a la Constitución y a la ley. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Para esa capacitación constante en las cosas, puede hacer que usted le diga, oiga señor, eso que usted me está ordenando no puede hacerse, porque la ley tal lo prohíbe, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabes tú si tú eres el ingeniero? Entonces, no, que yo pregunté, yo me capacité. Entonces las capacitaciones sólidas y de manera permanente son importantes para los que ejercen cargos públicos. Otro de los principios es el de veracidad, entendiendo que el funcionario o servidor público debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía y contribuye al esclarecimiento de los hechos. En otras palabras, una persona que ejerce una función o un cargo público debe expresarse de esa manera, con veracidad. Porque la gente confía en usted. Y si la gente confía en usted, no nos va a venir a mentir, ¿verdad que no? Y ahí hay que tener cuidado, porque hay algunos funcionarios o servidores públicos que lanzan comentarios que son tendenciosos solamente para ganar algún interés particular, sea este personal o político. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no queremos funcionarios o servidores públicos que nos engañen. Pero alguna de las gentes, sobre todo en el momento de los procesos electorales, nosotros tenemos candidatos a veces que proponen el oro y el moro y no son sus competencias. Un candidato a un gobierno local, provincial o distrital, viene y promete, vamos a construir el puente, vamos a hacer este colegio. Oiga, señor, su función no es construir puentes o hacer colegios, ¿ah? Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Se comporta de esa manera porque es lo que la gente quiere oír. Y eso no es hablar con veracidad, eso es engañar. Por eso hay que tener mucho cuidado
cuando elegimos al representante, ¿no? Otro de los principios es el de lealtad y obediencia. Entendiendo en este caso que el funcionario o servidor público debe actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparte el superior jerárquico competente en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones de su cargo. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Porque si tu jefe te ordena hacer algo que no es lo que legalmente debe hacerse, o que no es funcionalmente competente para pedírtelo, implica que tú has debido revisar tu ley orgánica, importa que tú has tenido que revisar tu MOF y tu ROF, es el Manual de Organización y Funciones, o el Reglamento de Organización y Funciones, para saber si es que lo que le están diciendo que hagas es esa persona competente para ello. Porque de lo contrario, estaría usurpándose funciones. Y si tu informe arroja algo relacionado con eso, estás cometiendo faltas de naturaleza funcional, faltas contra el código de ética y hasta podrías estar cometiendo delitos. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de la obediencia y de la lealtad. Si es verdad, hay que ser leal, hay que ser obediente con nuestro jefe, pero hay que revisar si es que lo que nos están ordenando corresponde al marco jurídico, ¿correcto? Porque al final de cuentas, si no lo haces dentro de ese marco, vas a asumir las consecuencias que son las responsabilidades en el sector público. En tal sentido, esas órdenes que se te impartan deben reunir las formalidades del caso y deben tener por objeto la realización de actos que se vinculen a las funciones de su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad, que es lo que te estoy mencionando, que obviamente sean manifiestas. Oiga, señor, esto no se puede hacer, esto vulnera tal artículo de tal ley, de la ley orgánica, del código de ética, del MOF, del ROF, ¿correcto? Del código penal, o de cualquier otra norma que tenga relación con el tema. Ahí se le debe hacer saber la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Y a veces, ¿qué cosa pasa? Te van a decir, bueno, si usted no lo hace, vamos a buscar a otro que lo haga, y usted pierde su trabajo y pierde su sueldo. En otras palabras, te están combinando a que lo hagas. Bueno, si te combinan de esa manera, no vale el cargo que estás haciendo. Si te van a controlar y a manejar con un sueldo, estamos muy mal. Si ocurriera una de esas cosas, debes poner inmediatamente en conocimiento superior jerárquico de tu institución, porque si no te convertirías en un cómplice de las cosas que están ocurriendo. ¿Me dejo entender? Otro de los principios es el de justicia y equidad. En tal sentido, los funcionarios y servidores públicos tienen permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en las relaciones con el Estado, ¿no?, con el administrado, con sus superiores, con los subordinados, ¿bien?, y con la ciudadanía en general. Hay que actuar, ¿no?, otorgando a cada uno lo que es debido. Eso significa que debes tratar de asumir que con tu decisión le des a cada quien lo que le corresponde. Y darle a cada quien lo que corresponde implica ser justo. Y la justicia tiene relación con el principio de equidad. Darle a cada quien lo debido significa darle lo que le corresponde. No es darle igual, es darle a cada quien lo que le corresponde. Si a uno le corresponde más, y así está establecido de manera legal, eso es lo legal.
Y eso viene a ser lo justo. Entonces, cuando te hablan de equitativo, que a todos debe ser igual, no. A todos debes darle aquello que le corresponde. No más y no menos. Eso implica justicia y equidad. Y luego tenemos el tema de lealtad al Estado de Derecho como principio, entendiendo que el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado, no al jefe. Al jefe, sí es verdad, se le debe lealtad y obediencia siempre y cuando sus órdenes no sean arbitrarias o ilegales. Pero si estas son arbitrarias o ilegales, recuerde que usted le debe lealtad al Estado de Derecho. Y aquí hay un tema bastante interesante, porque señala que ocupar cargos de confianza en un régimen de facto es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Es decir, usted asume un cargo en un gobierno de facto. ¿Qué cosa es un gobierno de facto? Es un gobierno de hecho, un golpe de Estado. Usted asume un cargo en una situación como esas, tan pronto termine ese estado de hecho, usted sale de la función pública. Será inmediatamente cesado, ¿no?, de la función pública. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego, dentro de los deberes de la función pública, tenemos acá, el primer deber es el de neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos e instituciones. No que yo pertenezco a tal club. Nada. Esos son intereses grupales. No que mi hijita, para que entre también aquí a trabajar. No, esos son intereses personales. Eso está prohibido. No que para que pueda trabajar acá, el hijo de mi amiga la vecina. Mientras no haya vinculación familiar, hay que tener bastante cuidado, correcto, porque debe hacerse de manera legal. Y si reúne los requisitos y pasa por los filtros necesarios y merece estar ahí después de haber pasado todos esos filtros, bueno, pero usted debe actuar de manera neutral. No, yo no le voy a dar tal derecho a esta persona porque es mi enemigo. No. Me hizo la vida imposible, fue mi contrincante en la contienda política. ¿No? Usted debe actuar de manera neutral. Otro de los deberes es el de transparencia. En tal sentido, los funcionarios y servidores públicos deberán ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Si los actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. No es que yo me voy a atender a la casa del INSE. Eso no es transparencia. Y ahí comienzo a recibir y a despachar. No, señor. Estamos hablando del tema del presidente. Eso no es actuar de manera ética. Obviamente, ese señor, después de que salga del cargo en que se encuentra, va a tener que afrontar varios cargos o denuncias que se le van a venir, ¿no? Todo por no actuar de una manera transparente. ¿Bien? En tal sentido, todo funcionario, desde el presidente hasta el último funcionario del sector público, debe ejecutar sus actos de servicio en forma transparente, y si estos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica, deberán transparentarse. ¿En dónde se hace esa transparencia? En los portales electrónicos. Se va a hacer tal contratación, no puede hacerse de manera privada, tiene que ponerse en el, se hace. No que vamos a determinar las políticas, ¿y en dónde están esas políticas? Tienen que estar en los portales del Estado. Yo voy a hacer el plan estratégico institucional del gobierno regional. Ya, pues ese
PI debe tener un POI, que es un plan, ¿no es cierto?, operativo institucional. Todo eso debe estar en la página de la institución, porque ahí es donde obra el tema de la transparencia. ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es su currículum? Eso debe estar ahí. Eso es transparencia. Por lo tanto, se debe brindar en todos los actos, sobre todo aquellos actos que importan procedimientos administrativos, se debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Quiero saber cómo va mi expediente. Eso tiene que estar, la información tiene que ser inmediata. No que tiene que hablar con el gerente de asesoría jurídica. ¿Y dónde está? Está en reunión. ¿Y a qué hora sale? No sabemos. Así no funciona. ¿Cuánto tiempo falta para que el expediente salga? Ya lleva más de 10 días. ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué situación se encuentra? ¿Quién es el funcionario que lo está revisando? Eso es el tema de transparencia para efectos de un Estado moderno. Y si existen algunos temas en los que no se te facilitan las informaciones, acuérdate que tienes los procedimientos que permite el Código Procesal Constitucional para efectos de lo que es un habeas data, ¿no?, en base precisamente a la Ley de Transparencia en Información del Estado. Otro de los temas es el tema de la discreción. Si bien es cierto, viene el tema de transparencia, también existe el tema de la discreción. Es decir, se debe guardar reserva de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento el servidor o funcionario público con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio, nos dice, de los deberes y de las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulen el acceso y la transparencia de la información pública. En otras palabras, ahí hay que tener en cuenta ese tema de que si hay algunas cosas que se están, digámoslo así, tramitando, se están investigando, se están analizando y todavía no hay una decisión, se puede señalar quién es el que tiene el expediente y en qué situación se encuentra, pero no divulgar, correcto, no divulgar los contenidos de ese expediente, ¿ya? Ese es un tema que hay que tener también en cuenta. Otro de los temas que también es importante tener en cuenta es el tema del ejercicio adecuado del cargo. Cuando nos habla del ejercicio adecuado del cargo, señala el Código de Ética que con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, este funcionario o servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. Es decir, que esto no te lleve a un ejercicio del cargo de manera despótica, ¿correcto? Ni que creyéndote que ahora tienes ese cargo, puedes mandar sobre la vida de las personas y si alguien no te hace caso, comienzas a tener represalias contra ellos. Solo porque no te dicen amén a todo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Porque si adoptas represalias o ejerces coacción contra otros servidores públicos o contra personas que pueden ser ciudadanos, no estás realizando un ejercicio adecuado del cargo. Otros de los deberes es el uso adecuado de los bienes del Estado. En tal sentido, se debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. Pero a veces ocurre que hay personas que ingresan a ejercer un cargo, una función, y les asignan un pupitre, una computadora,
una silla y creen que es de ellos. Interesante el tema porque algunos se sienten identificados con su trabajo, pero las cosas que están ahí no son suyas. No, que yo quiero imprimir el trabajo que me ha dejado mi hijita en la universidad. Oiga, un momentito, eso no es de usted. No, es que yo voy con mi celular y lo cargo para usar la electricidad de la institución. Oiga, ¿y por qué no lo hace en su casa? ¿Se dan cuenta? Algunos les dan arma y los policías creen que esa arma es de ellos, ¿no? Son simples tenedores de los bienes. Un tenedor no es ni siquiera un poseedor de los bienes. Es decir, no se puede ni siquiera prescribir a tu favor. Eres un mero tenedor de los bienes. Es decir, los tienes mientras ejerces el cargo, pero cuando te vayas, tienes que dejar el cargo con un inventario de los bienes que se te han dado y de los que estás devolviendo. Y dentro del tiempo que usas esos bienes, debes realizar el uso de estos de manera adecuada, procurando hacerlo de manera racional, evitando su abuso. ¿Bien? No puedes permitir que otros empleen los bienes del Estado. Oye, préstame la computadora, préstame la impresora porque quiero imprimir tal cosa. No. O algunos, no hay nada que hacer, yo me puedo poner en la computadora a ver mi Facebook, me pongo a jugar, antes había el tema de jugar solitario, una red social, ¿no? Te dan un celular y comienzas a hacer llamadas particulares, ¿no? Pues no, eso no es hacer un uso adecuado. Cuidado, que el mal uso de los bienes del Estado puede generar también un delito, que es el delito de cohecho, para aquellos que vayan al Código Penal, vean el tema de los delitos cometidos por quienes ejercen cargos públicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el otro es el tema de la responsabilidad, el otro deber. Implica que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. No es que yo solamente hago un pedacito y el resto verá cómo hacen las cosas, no. Acuérdate que lo que tú estás haciendo forma parte de todo un proceso. Y dentro de ese proceso hay varios procedimientos. Entonces, lo que tú hagas es como una cadena que va llevando a lo que los demás deben realizar. Eso es actuar con responsabilidad. El no hacerlo de esa manera implica que vas a asumir responsabilidades. ¿Me dejo entender? Y las responsabilidades en el sector público, señores, si es que no lo han visto bien, hay responsabilidades en materia administrativa, funcional, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Las responsabilidades funcionales son aquellas en las cuales usted ha vulnerado alguna de las normas de naturaleza administrativa que le dice lo que debe hacer, pero que usted hizo lo que le dio la gana. O creyó que lo estaba haciendo bien, pero como no revisó de manera adecuada, comete negligencia y también puede ser llevado a un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Correcto? Entonces, ahí hay varias de esas situaciones que pueden ocurrir. Si la responsabilidad que generó esa acción u omisión contraria a las normas de la administración pública genera un perjuicio económico a la entidad, estamos frente a un tipo de responsabilidad distinta. Y ahí estamos frente a una responsabilidad civil. Y como hay daño económico, debe resarcirse en una indemnización. Y eso se ve en sede judicial, ante los jueces civiles. O por el contrario, si la actividad que usted ha realizado, esa acción u omisión contraria a las normas administrativas, alcanza
un tema netamente doloso en su realización, que implique una conducta contraria a las normas del Código Penal, y dentro del Código Penal estas están tipificadas, como yo les había mencionado, como delitos cometidos por funcionarios públicos, usted afrontará una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal puede llevarlo a la cárcel. Doctor, que por una sola acción puedo tener responsabilidad penal, administrativa y civil. Así es, señor. Entonces, vuelvo a repetir, este tema del código de ética no es solamente un tema de perogrullo, es un tema que tiene que tener bastante cuidado, porque no acatar estas normas podría generarle las responsabilidades que estoy mencionando. ¿Bien? Luego, en cuanto a lo que son las prohibiciones éticas del sector público, tenemos, por ejemplo, las de mantener intereses en conflicto, las de hacer un mal uso de la información privilegiada, o de obtener ventajas indebidas, o de presionar, amenazar y acosar, o de realizar actividades de proselitismo político. En cuanto a lo que son actividades de mantener intereses en conflicto, entendemos que, de acuerdo a lo que establece el Código de Ética, es aquella situación en la que los intereses personales del empleado público colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones. Acuérdense esos temas de los intereses familiares, los intereses personales, los intereses políticos, que cuando usted ingresa a trabajar a una entidad pública deben quedar de lado. Entonces, si usted sigue con esos intereses en el ejercicio del cargo que usted tiene y va a orientar sus decisiones o su acción a tratar de materializar esos intereses personales, grupales, políticos, dejando de lado los intereses generales o sociales, que son los intereses públicos, está cometiendo este tema de mantener intereses en conflicto. Entendiéndose que cualquier acción que realice dicho empleado público debe estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses personales o de terceros. Implica mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pueden estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. ¿Qué es un conflicto de intereses? Entiéndase por conflicto de intereses a aquella situación en la que un funcionario tiene un interés particular, ya sea comercial, familiar, partidario, económico, que se contrapone al interés público al cual se debe atender. Para que exista conflicto de intereses se requieren tres condiciones de base. La primera, la existencia de un deber funcional que debe ejercerse con imparcialidad y neutralidad, que son precisamente los principios que habíamos mencionado anteriormente. Además, debe existir un interés privado, ya sea este personal, económico, financiero, amical, corporativo, cualquiera de ellos. Concurrente y que pueda resultar implicando por la decisión de la que participa el empleado. Cuando te habla de concurrente, significa que es actual. Actual al momento en que se toma la decisión de la conducta que quiere realizar ese funcionario o servidor público. Y luego tenemos la valoración, que ese interés privado pueda afectar de manera razonable la transparencia y la objetividad del análisis, aunque ello no llegue a consumarse. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esta situación. Porque, doctor, me puede preguntar alguien, y ese tema de la valoración y todo lo demás, ¿no es cierto?, puede llegar a tener una decisión orientada hacia una forma que vulnera, pues, este tema y se acata el tema de conflicto de intereses. ¿Esto me genera una conducta funcional? ¿Sí, una responsabilidad administrativa funcional? Sí. Y esto es grave, ¿no? Esto lo ve Contraloría para efectos de determinar las sanciones. Entonces, atención a esto. Aquí hay algunos ejemplos de conflictos de intereses. Por ejemplo, dice,
Si el presidente de una empresa del Estado, en el rubro de hidrocarburos, por poner un ejemplo, es consultor de empresas privadas en el mismo rubro, o sea, actúa como presidente de una empresa del Estado dedicada a ese hidrocarburo y además, en su tiempo libre, asesora empresas del mismo rango. O, por ejemplo, tú eres trabajador de la SUNAT, ¿no es cierto? Cobras los tributos a favor del Estado, trabajas hasta las 5 de la tarde y a partir de ahí para adelante asesoras más bien a la gente para que no vaya a pagar sus tributos. ¿Te das cuenta? Ese es el tema de mantener el conflicto de interés. O, por ejemplo, si un empleado de la Superintendencia de Bancos y Seguros que tiene a su cargo la supervisión del sistema renuncia a su cargo y es nombrado gerente en una empresa que supervisa. O si el presidente del comité en un tema de contrataciones del Estado otorga una concesión en proinversión, es consultor de empresas postoras en el proceso. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí hay intereses en conflicto. Luego tenemos el de obtener ventajas indebidas. Obtener ventajas indebidas implica obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Porque hay gente que no tiene ese debido cargo, pero se ufana o la gente cree que sí es el responsable cuando realmente no lo es. En tal sentido, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Un funcionario ha aceptado un viaje de cortesía de un proveedor con la promesa de influenciar en su contratación. En tal sentido, cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la ley de cualquier naturaleza que propicie para sí o para terceros los empleados públicos, ya sea directa o indirectamente, por el cumplimiento, incumplimiento u omisión de su función, así como para hacer valer su influencia o apariencia de influencia, prometiendo una acción u omisión propia o ajena. No, no te preocupes, yo no tomo la decisión, pero yo voy a hacer que esta persona no haga tal cosa para favorecer. Para eso hay tanto. ¿Se dan cuenta? Eso es no solamente un tema de inconducta funcional, sino que es contrario a esta prohibición ética. Otro de las prohibiciones es el de realizar actividades de proselitismo político. En ese sentido, cualquier actividad realizada por los empleados públicos en el ejercicio de su función o por medio de la utilización de los bienes de las entidades públicas destinada a favorecer o perjudicar los intereses particulares o de organizaciones políticas de cualquier índole o de sus representantes se encuentren en estos inscritas o no. Y aquí tenemos, por ejemplo, un servidor que labora en una gobernación regional, un gobierno regional, participa además como candidato en la campaña electoral y viene utilizando infraestructura, bienes o recursos públicos para realizar la publicidad de su postulación. Ahora, gracias a Dios, se ha prohibido este tema de las reelecciones. Pero hay algunos que creen que están en campaña todo el tiempo. En tal sentido, realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o servicios o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. En tal sentido, debe entenderse qué cosa es bienes del Estado para el Código de Ética. Debe entenderse que los bienes del Estado es cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de las entidades de la administración pública o que se encuentra bajo su administración, destinado para el cumplimiento de sus funciones, y similar situación se observará respecto de los bienes de terceros que se encuentran bajo su uso o custodia. Otra de las prohibiciones es hacer mal uso de información privilegiada. En tal sentido, la información a la que los empleados públicos acceden por el ejercicio de sus funciones y que tienen carácter de secreto, reservado o confidencial conforme a ley,
o careciendo de dicho carácter, resulte privilegiada por su contenido relevante y que por tanto sea susceptible de emplearse en beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente. Entonces, en el ejercicio de las funciones, señores, se van a enterar de cosas que el común denominador de las personas a veces no lo sabe. La prohibición va en que al tener esa información usted no debe obtener algún provecho al tener acceso a esa información y hacerle un mal uso de esa información privilegiada. Porque no es cualquier tipo de información, es una información con carácter de secreto, es una información con carácter de reserva o de confidencialidad. En tal sentido, participar en transacciones u operaciones financieras usando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, implica ir en contra de esta prohibición. Tampoco debe permitir el uso impropio de esa información para el beneficio de algún tipo de interés. Asimismo, otro de las prohibiciones éticas que señala el Código es el de presionar, amenazar y acosar. En el desempeño de los cargos de los empleados públicos se debe observar valores, principios y deberes que garanticen el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, a veces vemos situaciones de acoso o de amenaza que no va de la mano con ese deber de uso adecuado del cargo. Por ejemplo, tenemos aquí el uso de términos de naturaleza o connotación sexual escritos o verbales. Ahora se mandan hasta en celulares. Existen ahí el tema de insinuaciones y proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Obviamente que aquí entra un tema de que la persona que recibe ese tipo de términos de connotación sexual debe tener un tema de rechazo. No debe entrar al tema de seguir el juego, ¿correcto? No es que yo no pensaba, yo creía era una buena persona. Ya pues son adultos, ¿no? No es que en mi mente no hay malicia. Bueno, pues, a tener en cuenta, pues, ¿no es cierto? Porque un toque, un rozamiento, una propuesta, un doble sentido, a veces puede tener esa connotación de naturaleza sexual. O el tema de acercamientos corporales, tales como roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. Acuérdense que hay una ley sobre lo que es el hostigamiento sexual laboral. Esa ley establece además los procedimientos que se deben seguir frente a estas cosas para sancionar precisamente a aquellos funcionarios y servidores públicos que ejercen presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que pueda afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Luego, aquí hay que tener en cuenta otro artículo del Código que menciona que el órgano de la alta dirección, que es el artículo 9, de cada entidad pública debe ejecutar en la institución de su competencia las medidas para promover la cultura de probidad y transparencia, justicia y servicio público. Establece cuáles serán los mecanismos e incentivos que permitan una actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. Y en ese sentido, dicho órgano estará encargado de difundir el Código de Ética de la Función Pública
de diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los servidores públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del presente código y que respeten sus prohibiciones. Aquí ha habido un tema bastante manejado de manera política, donde precisamente debe haber ese tema de incentivos y estímulos a los funcionarios y servidores públicos que actúan de manera ética. Bueno, en el Ministerio Público se comenzaron a dar estos estímulos, pero comenzaron algunos a decir, no, le dan plata, entonces se necesita, qué barbaridad, esa gente tal vez no conocen esto. Era algo legal. Sin embargo, mira cómo las cosas son usadas desde un punto de vista político para hacer daño a las instituciones del Estado. También este órgano de alta dirección, ¿bien? Deberá señalar a las personas adecuadas que van a realizar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores públicos que tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el Código de Ética. Por eso es que se hace necesario que cada institución del Estado, por lo menos una vez al año, haga recordar a los funcionarios y servidores públicos y a todos los empleados públicos la importancia de esta cultura organizacional de ética y de integridad pública. Ahora, el artículo 10 señala que la transgresión de los principios y deberes y prohibiciones señaladas en esta ley y su reglamento se consideran infracción al Código de Ética, generándose responsabilidad administrativa funcional pasible de sanción. ¿Quién es el que va a sancionar? Ahí hay que tener en cuenta la ley servil. Y hay que ver varios factores de si son esas infracciones graves o muy graves, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento que establece la ley del Sistema Nacional de Control para efectos de lo que son los procesos administrativos por conducta funcional. ¿Correcto? Y en ese caso sanciona la Contraloría. Para el caso de las leves, de acuerdo a lo que establece la ley servil, cuyo reglamento modificó también varios artículos del Código de Ética y del reglamento en sí, ¿no es cierto? Hay que tener entonces cuidado para ello. Y aquí tenemos precisamente las modificaciones. El artículo 11 establece que, del Código de Ética, con las modificaciones, que todo empleado público bajo responsabilidad tiene el deber de comunicar, así como toda persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar los actos contrarios a lo normado en este Código de Ética ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la entidad afectada o al órgano que haga sus. Ahora ya sabemos que, de acuerdo a lo que establece la ley servil, se maneja de una manera más actualizada, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el procedimiento, señala que las entidades públicas aplicarán, contando con opinión jurídica previa, la correspondiente sanción de acuerdo al reglamento de la presente ley, al decreto legislativo 276 y su reglamento cuando corresponda y a las normas internas. Recuerden ustedes que ahora hay una ley específica en cuanto a lo que es la responsabilidad administrativa funcional y su procedimiento. Y en cuanto al registro de sanciones, este se encuentra derogado. El reglamento que fue aprobado por Decreto Supremo 033-2005-PCM tiene varias normas también derogadas. Derogadas, correcto, por el Reglamento General de la Ley 30.057, que es justamente el tema de lo que es la Ley servil, publicado el 13 de junio de 2014. Entonces, las disposiciones generales, donde está el objeto, el ámbito de aplicación, definiciones y la interpretación de las consultas, están derogados. Respecto a los principios, deberes y prohibiciones éticas de los empleados públicos, también están derogados, porque ahora han salido códigos de ética específicos para cada institución, que no deben ir en contra de lo que establece el código de ética principalmente. Luego tenemos las infracciones
ética de los empleados públicos establecidos en el título 3 del reglamento, que también está derogado. Luego, en el título 4 están las sanciones y el procedimiento, que como ya sabemos, en base a este reglamento de la ley Servil, se ha establecido el procedimiento y se ha establecido también, en base a la ley del procedimiento administrativo disciplinario por conducta funcional, la potestad de la Contraloría para las sanciones graves y muy graves. En cuanto al procedimiento administrativo disciplinario y las sanciones que están en el capítulo primero y segundo de este título cuarto, están también derogados, pero se mantiene el título quinto, el tema de los incentivos y estímulos, que nosotros ya habíamos mencionado, y el tema de la difusión del código de ética y de las campañas educativas a lo que establece el reglamento del código de ética. Luego, en cuanto a lo que es el tema de la corrupción y de sus efectos, aquí tenemos un concepto de corrupción. Entendiendo que la corrupción es el mal uso del poder político o privado, porque también hay corrupción en las entidades privadas, para obtener un beneficio indebido, económico, no económico o ventaja, ya sea directa o indirecta, por agentes públicos o privados, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Recordemos que este tema de la lucha contra la corrupción forma parte de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción forma parte del concepto de Estado moderno. Y ese Estado moderno implica una modernización de la gestión pública. En tal sentido, entonces, la modernización de la gestión pública está a cargo de la Secretaría General, ¿bien?, de Modernización del Estado, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros y forma parte de uno de los sistemas, de los 11 sistemas administrativos que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Luego, existen varias causas de la corrupción y varias consecuencias. Algunas de las causas son la cultura de impunidad y el de la viveza, el de PPI, o la obediencia y favor y el clientismo, o la lealtad a un grupo particular, intereses particulares. ¿Cuáles son las consecuencias? Desconfianza frente a la administración pública. Existe una carrera pública definida por criterios donde no hay meritocracia, ponen a cualquier gente con encargos públicos para ser ministro, qué sé yo. Por lo tanto, tenemos un sistema de carrera pública deteriorado, porque quienes deberían llegar a tener esos puestos no lo tienen porque favorecen a otros. En tal sentido, tenemos a funcionarios que han perdido el sentido de la función pública, porque ¿para qué me mato yo trabajando tanto si al otro le dan los beneficios inmediatamente? Yo tengo tantos años y no me premian. Y tenemos ciudadanos como suplicantes a quienes se les hace un favor, cuando debería ser al revés. Cuando un funcionario servidor público entra a un cargo, es precisamente eso, servidor público. Tú no te vas a servir de la institución, tú tienes que servir a la población. Aun cuando esa persona no haya votado por ti. Porque tú ya no te debes al partido, te debes al Estado. Y a toda la nación que el Estado representa. Aquí hay un tema muy importante. Siempre hay un corrupto, y para todo corrupto hay una persona que corrompe. Para el caso de la política nacional, ¿no es cierto?, de lucha contra la corrupción, entendemos como corrupción al mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, sea este económico o ventaja, ya sea esta directa o indirecta, por agentes públicos o privados o ciudadanos, vulnerando los principios éticos, los deberes, las normas y los derechos que son fundamentales. Y aquí entra el concepto de integridad, que implica el posicionamiento consciente y la adhesión a valores éticos comunes,
así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Es aquí donde nace el tema del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este plan tiene varios antecedentes normativos, ¿bien? Pero este plan fue aprobado mediante el decreto, esta Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es aprobado mediante el Decreto Supremo número 092-2017-PC. Entendiendo que esta política pública es formulada participativamente. ¿Qué significa que es formulada participativamente? Es que hay un lugar de consenso que se denomina Foro del Acuerdo Nacional. Estamos frente a una idea de Estado contractual. Ese Estado contractual, señores, significa representación en este foro para adoptar cuáles son las políticas que va a tener que ser usadas por el gobierno de aquí a 20, 30, 50 años. En otras palabras, no es que el gobernante que venga viene a hacer lo que le da la gana. Eso ya se tomó decisiones en el Foro del Acuerdo Nacional. Esas decisiones están basadas en políticas nacionales que debe adoptar el Estado. Y esas políticas nacionales, señores, deben reflejarse en los planes operativos institucionales y en los planes estratégicos institucionales para que haya presupuesto para hacer gestión. Si no está adecuado ese PI o ese POI a las políticas nacionales, al plan estratégico nacional y a los planes concertados de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, no hay presupuesto y no se hace gestión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las políticas. Y aquí quiero decir algo. En el caso de lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando en los debates se les hizo consulta a los candidatos en primera vuelta, no me quiero referir a los de segunda vuelta, porque voy a hablar de los de primera, ¿correcto? Ninguno, señores, escuchen bien, ninguno, cuando se les hablaba de políticas, señores, políticas en educación, políticas en salud, sobre todo por el tema de la pandemia, todo el mundo lo que hacía era atacarse uno entre otros, pero nadie habló de las políticas. En otras palabras, tú ponías a todos los candidatos en una licuadora y no sacabas ni uno. Así que quienes quedaron en segunda vuelta era más de lo mismo. ¿Correcto? Tanto para uno como para otro. Ninguno vale. Mi opinión muy personal. ¿Bien? Esta política ordena e integra las decisiones adoptadas en materia de lucha contra la corrupción, propone el desarrollo de un sistema nacional de integridad pública y propone también medidas para fortalecer la capacidad de Estado para el control de la corrupción, estableciendo 3 ejes y 13 objetivos. Los ejes son, primero, fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción. El segundo eje es el de identificación y gestión de riesgos. Y el tercero es el de fortalecer la capacidad de sanción del Estado frente a los actos de corrupción. Cada uno de estos ejes tiene objetivos específicos para poder realizarse. Y cada uno de ellos tiene componentes, bien, referidos al compromiso de la alta dirección, al contenido de riesgo, a las políticas de cumplimiento de integridad, a la transparencia, a los controles, a la comunicación y capacitación, los canales de recepción y procesamiento de denuncias, supervisión y monitoreo, oficinas o encargados de integridad institucional. Tenemos ahí entonces el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del 2018 al 2021.
que fue aprobado por el Decreto Supremo 044 de 2018 PCM, lo cual significa que debemos tener un nuevo plan de integridad y lucha contra la corrupción para este año. Para ello, debe tenerse en cuenta la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que está conformado, miren ustedes, por el sector público, intervienen todas estas instituciones, el Foro del Acuerdo Nacional, importantísimo, las empresas, donde está la CONFIEL, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, y la sociedad civil. Miren, las iglesias, católica, evangélica, Consejo de Prensa, Proética, la Asociación de Universidades, todos ellos son los encargados de proponer al Poder Ejecutivo las políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y la lucha contra la corrupción de manera intersectorial e intergubernamental. ¿Bien? ¿Quién está a cargo? De acuerdo a este Decreto Supremo 042 de 2018, es la Secretaría de Integridad Pública. ¿Bien? Están en el material las conclusiones, ya me estoy pasando de la hora. Bien, pero agradezco a todos ustedes. Si quieren buscar alguna información mayor de derecho, pueden ir a arturozapatavellaneda.blogspot.com. Bien, gracias a ENCAP por darme la facilidad de poder llegar a ustedes el día de hoy con este tema de vital importancia, que es el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento, y la Política Nacional de Lucha Anticorrupción. Bien, muchas gracias.